Enfoque F, un espacio con perspectiva de género. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Enfoque F, un espacio con perspectiva de género. Esta vez conducido por Aleidi Velasco y de Israelí Ángel Cifuentes. Bueno, hoy vamos a hablar nuevamente de un tema relevante, pero ahora todavía de manera más gráfica. Seguimos con el tema de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar porque es un asunto que aqueja a miles y miles en nuestro país, por municipio, también en el estado igual, y sobre todo donde corre bastante corrupción. Aún hay mucha tela de qué cortar, pero en esta ocasión hablamos de calificaciones. Así es, profe. De números. Así es. A ver, ¿quién se llevó las palmas en cuanto a calificación en esta ocasión? La Ciudad de México. La Ciudad de México. A la Ciudad de México, bueno, analizamos todos los códigos penales, los 32 códigos penales, ahora sí, completo. Y la Ciudad de México es el que se quedó con una alta calificación, el que está hasta arriba, con 8 puntos. Y en cambio, en el otro extremo está una entidad cuyo código penal tiene de calificación 0. El estado de Sonora. Tristemente, el código penal de Sonora salió reprobado, totalmente reprobado. Tienen que trabajar, señoras diputadas, señores diputados, escuchen este programa o simplemente vayan ustedes a leer su código penal y háganle reformas. Ahí tienen varios. Si se pusieran a analizar todos los códigos penales, podrían enriquecer su propio código. Pero en este caso igual pueden ir y emparejarse con el Código Penal de la Ciudad de México y así mejorarían bastante su legislación. Pero también vamos a hablar de los estados cuyos códigos penales tienen de calificación 1. Vamos a hablar también de nuestro propio estado, que tiene de calificación. ¿Cuánto? 4. No pasó el examen, ¿no? A pesar de que cuenta con su registro estatal de deudores alimentarios morosos, que ahí se llevó 2 puntos. A pesar de eso, la legislación chiapaneca se quedó con solamente 4 puntos. De esto vamos a hablar en este programa. Quédense, está muy interesante. También a las mamás, también a los papás, también a las niñas y los niños a quienes les adeudan pensión alimenticia, o a los papás si estos son acreedores alimentarios, si sus hijos no le están pasando pensión alimenticia, también los papás pueden escuchar y deben escuchar este programa. Bueno, pues esto de los códigos penales de los distintos estados de la República al final está resultando buenísimo, porque terminamos poniéndole una calificación a cada una de las legislaciones, a cada uno de los códigos penales, solo en el renglón, solo en el capítulo de cumplimiento de obligaciones alimentarias. ¿Cómo le hicimos para poner una calificación? Porque de alguna manera esto es una calificación arbitraria, pero bueno, la situación no es tan arbitraria porque pusimos algunos ítems según los cuales fuimos otorgando una calificación. Por ejemplo, a los códigos penales que tienen dentro de su penalización 2 años de prisión o más, a esos códigos les asignamos un punto. 2 años de cárcel para el incumplidor alimentario. Y a los códigos penales que tienen considerado una multa económica mayor de 100 días, también les asignamos un punto. Así es, profe. ¿Qué otro sigue? La reparación de daños. Exacto, eso también
Se le asignó un punto. Un punto. Sigue reincidencia, Igual se le asignó un punto. un punto. Y también el levantar ya la querella, el otorgar el perdón, que el incumplidor de los alimentos se vaya tranquilamente a su casa, el perdón. Ese también se le otorgó un punto. Un punto siempre y cuando se le diera garantías seguras de que no va a incumplir. Y algo muy especial que llevó 2 puntos. Se llama el registro de deudores alimentarios morosos. Los códigos penales que tienen ese registro, que incluyen ese registro, se llevaron Son 2 puntos. 2 puntos. Así es, profe. Y también 2 puntos a los códigos que no exigen una sentencia judicial para perseguir el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias. Y bueno, también con un punto a los códigos que castigan con más años o con más multas o con ambos para aquellos que incumplan una sentencia. Estos son nuestros ítems según los cuales fuimos analizando los diferentes códigos penales, de tal modo que no fue tan arbitrario. A todos se les pasó por la misma tijera. ¿Y cuál es la entidad que tiene mayor calificación? La Ciudad de México. Sí. Así es. El Código Penal de la Ciudad de México lleva 8 puntos. 8 puntos. ¿Y el peor? El peor código es Sonora. Sonora. Él no lleva absolutamente nada. Ni un solo punto. Ni un solo punto. 0. Así bueno, es. Casi cerca del 0 hay otros códigos penales que tienen solo un punto de calificación. A ver si los encuentras, ¿cuáles son? Sí, son 8, que sería Michoacán, Sí, Querétaro, sí. Quintana Roo, Ajá. Sinaloa, San Luis Potosí también. San Luis Potosí, Aguascalientes y Coahuila. Coahuila, porque Sonora es el que tiene 0. Así es. Así que estos son los de las peores calificaciones. Y los que tienen las mejores calificaciones, bueno, ya dijimos, Ciudad de México tiene 8 Él es el número 1. Ciudad de México es número 1. Sí, Chiapas está un poco lejitos. Sigue con 6 de calificación Estado de México. el Estado de México y Morelos. Morelos, así es. Morelos, sí. Chihuahua tiene 5 puntos. Colima 5, igual Guerrero e Hidalgo. Sí. Hidalgo también tiene 5 puntos. Sí, igual Jalisco. Ellos son... Los que tienen 5 puntos son 7. Yucatán. Así es. Yucatán, Baja California Sur. Sí, Baja California Sur y Chiapas con 4 puntos. Nuestro código está algo reprobado, pese a que tiene un punto muy importante que para nosotros lo es, creo que para las madres también lo es, aunque no se ha utilizado, que es el registro de deudores alimentarios morosos. Pese a eso, Chiapas solo tiene 4 puntos. 4 puntos de calificación. ¿A mitad? La mitad de lo que tiene la Ciudad de México. Así es, profe. Pues muchas felicidades para los diputados de la Ciudad de México por esos 8 puntos, porque de alguna manera están dándole más oportunidades de justicia para los acreedores alimentarios, sean las esposas si las pensiones van dirigidas a ellas, o sean los hijos, si los hijos son los acreedores, bueno, no se les deja en la indefensión, pero igual pudieran ser acreedores alimentarios los papás, porque igual los papás cuando ya no pueden trabajar, pueden demandar ante un juez que sus hijos que sí tienen fuerzas y buen trabajo y buen coche, etcétera,
les pasen alimentos si ellos no pueden ya trabajar y ser autosuficientes. Bueno, analizando ya los puntos por los cuales la Ciudad de México logró este puntaje, vamos a ir comentándolo. En cuanto a años de cárcel, la media aritmética que en la Ciudad de México tienen considerado para los incumplidores alimentarios es de 4 años. 4 años. Así Y es. las multas Son de 250 días. 250 días de multas. O sea que el incumplidor alimentario en la Ciudad de México ya lo va pensando. Se ganó también 2 puntos porque considera en su legislación el tener un registro de deudores alimentarios morosos. Allá, por cierto, es al cumplir 90 días los deudores, 90 días de morosidad, cuando el juez ordena que se les incluya en ese registro. También en la Ciudad de México penaliza con un 50% más tanto de las multas económicas como de los años de cárcel si el deudor alimentario está incumpliendo una sentencia judicial. Así es, profe. O sea, si hay una demanda, si el juez después de la demanda decidió sentenciar en este caso al proveedor con un porcentaje o con un monto específico de dinero para sus acreedores y no cumple, entonces estas penas se incrementan en un 50%. Eso quiere decir que en la Ciudad de México, aunque no haya una sentencia judicial de cuánto debe otorgar el proveedor, aunque no haya, el delito se persigue. Así es. ¿No? Sí. Eso fue lo que también comentamos en nuestro programa anterior. Sí. Un poco de la Ciudad de México, que se persigue y ahora sí, como usted comentaba, es registrado una vez dictándolo el juez. Con 90 días. Con 90 días. ¿Qué necesita la Ciudad de México para alcanzar un 10? En el tema de reparación de daños, si incluyera un inciso, un párrafo que dijera que a los incumplidores alimentarios de 2, 3, 4, 5 meses no se les va a obligar solo a pagar los adeudos pendientes, sino que se les va a penalizar o bien con un porcentaje o bien con lo que hizo otra entidad en donde considera que la mamá o el hijo, el acreedor alimentario, si no le ha pagado su proveedor, su papá o quien le tenga que proveer, si no le ha pagado, esa persona, esa madre o ese hijo, puede acudir a una tienda a comprar cosas para sus alimentos, no cosas de lujo, no super tenis de marca, no ropa de marca, no celulares de marca, no, sino alimentos. Así es. Si ocupa uniforme, bueno, uniforme, los uniformes no son de marca, ¿no? Lo que requiera para su mantenimiento biológico o como estudiante, bueno, se puede ir a endeudar el acreedor alimentario. Puede ir a hacer un préstamo y en este caso puede ir y pagar, deberá ir a pagarlo el deudor alimentario moroso. Ahí se estaría reparando daños. Y si no mal recuerdo, ese código penal es de Aguascalientes. Es el que es de los pocos que consideran la reparación de daños. Eso para que lo vayan considerando también las diputadas de la Ciudad de México. Y con eso ganaría un punto más. Llegaría a 9. 9 de calificación, ya casi la perfección. Y bueno, también le hace falta aumentar penas en el caso de reincidencia. Porque
como no penaliza la reincidencia el Código Penal de la Ciudad de México, lamentablemente un incumplidor alimentario puede incumplir 3 meses, incumplir 4 meses, le cae una querella por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Bueno, en el momento que le cae la querella, paga el adeudo y listo. Pero igual al siguiente mes no pagar y quedarse sin cumplir con sus obligaciones alimentarias otros 3 meses, otros 5 meses, y le cae otra querella por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, vuelve a pagar y punto, solo paga. No se considera la reincidencia. Estaría muy bien que los diputados de la Ciudad de México incluyeran en el caso de reincidencia al incumplidor de obligaciones alimentarias se le agregará un 30%, un 40%. Súper, estaría súper. Y con eso llegaría a la perfección, a tener 10. 10. Bueno, Imagínense, 2 puntos para llegar a la perfección en la Ciudad de México. Pero, Sonora. ¿qué esperamos de Sonora? A ver, analicemos, vayamos al estado de Sonora, que no obtuvo ni un solo punto. Señoras diputadas de Sonora, señores diputados, ustedes no hicieron este código penal, el que está vigente en Sonora, pero pueden, entra dentro de su competencia legislar, Claro. mandar propuestas, iniciativas de ley para mejorar un poco su código penal, porque tiene como años de cárcel para el incumplidor alimentario, tiene una media aritmética de 1.6 años. O sea, las madres de Sonora, los niños y niñas de Sonora están en la indefensión. ¿Qué dice el incumplidor? Solo son un año. El juez solo me va a dar año y medio. O tal vez año y 8 meses. O tal vez año y 7 meses. Entonces incumple sin ningún problema. Sin miedo. Y además la multa es de apenas 80 unidades de medida. O sea, muy poquito. Nosotros pusimos como condición para que se le diera un punto el que se sancionara con al menos 100 días. 100 días, exactamente. Sí. Obviamente no tiene en el Código Penal de Sonora contemplado el registro de deudores alimentarios morosos. Allá no puede ir una madre o un niño a tramitar que se le registre a ese deudor en esa lista porque no está considerado en esta legislación, en este Código Penal. Por eso la ley Sabina está incluyendo, está exigiendo que esto de los registros de los deudores morosos sea a nivel nacional. Así es lo que comentábamos. Sería, al menos, doy mi opinión, profe, que para Sonora estaría de maravilla que se legislara, ¿verdad? La ley Sabina. Sí, exactamente. Les ayudaría en que sea en algo, la verdad, a defenderse, aunque sea lo mínimo, pero tienen con qué defenderse las madres. Porque Sí. se imagina, ahorita está súper indefensa esa, ¿cómo se le puede decir? Los acreedores alimentarios, sean mamás, sean hijos, O sea, les da están igual. en indefensión. Exactamente. Sí, tampoco considera la reparación de daños. Insistimos, obtuvo un 0 de calificación. Hidalgo sí lo contempla, es el único. Y no contempla aumentar las penas a los incumplidores alimentarios en caso de reincidencia. Tampoco lo considera. Para otorgar perdón es suficiente con que pague el adeudo pendiente, los meses pendientes, el monto pendiente. Con eso ya se le otorga el perdón, se va el hombre libre tranquilamente, como si no hubiese pasado nada, aunque haya tenido que hacer sufrir a esos niños.
Indefensos, porque como comentábamos, los que más sufren, pues son los hijos. Exactamente. El punto de no perseguir este delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar porque no haya sentencia es algo que también adolece este código. Es decir, exigen sentencia judicial para perseguir el delito. Ni siquiera de manera tácita tiene un párrafo, un inciso, algo que pudiéramos decir, bueno, aquí se está castigando, aquí se está sancionando, aquí se está penalizando al incumplidor. Si hay o no hay sentencia judicial, en este caso, pues tampoco aumenta la penalidad, ni en años de prisión, ni en multas, ni en nada, si se trata de un incumplimiento de sentencia judicial. Así O es, sea, profe. está simplemente pésima. Triste escuchar eso, pero por eso también es que hacemos esto, para que nos escuchen, para que empiecen a trabajar, para que tengan un apoyo, porque es triste, lamentable escuchar eso de Sonora. Allá las feministas, en particular la madre de la niña Sabina, deberíamos pedirle de favor, porque no es su obligación, que se diera una vuelta y platicara con las diputadas. Y platicara con los diputados. O bien, si estas nos escuchan, a ver si logramos compartir este podcast lo suficiente para que llegue a las diputadas, a los y las legisladores de Sonora, para que se pongan las pilas, trabajen, generen iniciativas de ley para reformar su código penal. Pilas, diputadas y diputados, pilas. Y tache también, tache porque están reprobados. Sí. No, ahora sí como decimos los mexicanos, ni de panzazo pasan, la verdad. Sí, reprobados totalmente. Y para el Código Penal de la Ciudad de México no le ponemos tache. Le mandamos un aplauso a esos legisladores. El Estado de México no canta mal las rancheras. Por lo menos tiene una calificación aprobatoria. Así es. Tiene un 6 de calificación. Un 6 de calificación porque considera, en cuanto a años de prisión, años de cárcel al incumplidor alimentario, tiene una media aritmética de 3.5 años. Y una buena multa. Como que ya se piensa, ¿verdad? Ya se piensa un poquito más. Sí. Las multas exactamente son de 265 días. 265 días de multa. Se considera en este caso el salario mínimo. Así que multiplicar el salario mínimo por 265, bueno, ya es algo. Y aumentan las penas por reincidencia. De las pocas legislaciones en México que penaliza la reincidencia. A ver, checa, a ley de cuál otro estado, cuál otro código penaliza. Porque Ciudad de México no, ahí se hubiera llevado un punto, hubiese llevado 9. Morelos, no. Chihuahua, no. Colima, no. Guerrero, no. Hidalgo, no. Jalisco, tampoco. Yucatán, tampoco. Entonces, ¿solo el Estado de México penaliza la reincidencia? No, profe. ¿Hay otro? Hay otro. ¿Cuál es? Que es el estado de Baja California. ¿Y por cuánto penaliza? Por el 50%. ¿Y a cuántos puntos llegó Baja California? Baja California llegó a 2 puntos. ¿Y la penalización entonces?
La penalización es de 50% más. 50% más, así es. 50% más al reincidente. También otro que entra en esa es Veracruz. Ajá. Sí, porque no procede el perdón. En el caso del reincidente no procede el perdón. Así es, no procede. Nayarit le puso por lo menos un renglón, dice que tendría como castigo para el reincidente la suspensión o la pérdida de los derechos de patria potestad. Así es. Muy bien, entonces, para el Estado de México y para Baja California, que penaliza la reincidencia de los papás guajolotes. Así es. Veracruz. Veracruz también. Bueno, palomita. Palomita. Sí, porque Veracruz, pues, dice pues que no procede el perdón. No hay perdón. Así es, serían los únicos. Y vamos ahora con los estados que tienen de calificación 1. 1. ¿Cuáles son los que tienen 1 de calificación? Son varios. Son, como le comentaba, Michoacán, Ajá. Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Coahuila y Aguascalientes. ¿Dónde se ganó su único punto Michoacán? Vamos a verlo. Porque en penalización, en años de cárcel, no. Solo tiene una media aritmética de 1 año y medio. Tiene muy poquitos. Y ahí el requisito para ganarse un punto según nuestro criterio era de por lo menos 2 años de prisión. Así es. Y en cuanto... Aquí se lo ganó. En las multas. En multa. Así es. Porque ahí el requisito es que multen con por lo menos 100. 100, así es. Y ellos penalizan con 125. 125. Con ese ítem se llevó un puntito la legislación de Michoacán. Querétaro. ¿Cómo se ganó Querétaro su puntito? Fue en años de prisión, así es, profe. Años de prisión. 3 años de prisión como media aritmética para el incumplidor alimentario. Es lo único, en todo lo demás están... Querétaro con Quintana Roo, igual. Querétaro también lo obtuvieron, por cierto, la misma media aritmética. Así es, 3 años. 3 años. San Luis Potosí tiene muy poquitos años de cárcel. Él se lo ganó en multas. En multas, 180 UMAS. Y era suficiente con 100. Y Sinaloa solo tiene un puntito, y otra vez en su media aritmética de prisión, 1 año, 1.2 años. O sea, muy poquito. Así es. ¿Cómo se ganó entonces su puntito? En las multas. En las multas, 135 días. Ahí se ganó su puntito el estado de Sinaloa. No se llevaron aplausos, se llevaron un tache. Aguascalientes, ¿cómo se ganó su puntito Aguascalientes? Aguascalientes. No lo obtuvo con años de cárcel porque tiene menos de 2 años. Así es. Sí. Tampoco tiene considerado multas. No tiene considerado. Ahí tampoco se llevó un punto. Pero es como le comentaba, el punto que se llevó fue que en reparación de daños. Dice pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Ahí se llevó su puntito. Bueno, para los estados, para las legislaciones que no tienen considerada la reparación de daños y perjuicios, apóyense en la letra del Código Penal de Aguascalientes para incluirlo en su Código Penal. No es Aguascalientes un ejemplo, es un modelo. No, definitivamente es el único punto que ganó. Pero hace falta incluir en la letra de la mayoría de los códigos penales
de los estados de la República Mexicana incluir la reparación de daños. Porque, por ejemplo, el de Chiapas dice, para reparación de daños, solamente el pago de las pensiones alimenticias no cubiertas. Solo la deuda. Y eso no repara el daño. Lo estuvimos comentando la vez pasada, porque el niño, la niña, el hijo, la hija, que ve, que se entera que su papá no le da la pensión alimenticia para que él sobreviva, para que él vaya a la escuela, para que él compre zapatos, para que él pueda ir al cine, para que él compre medicinas. ¿Qué piensa de su papá? Que es un mal papá. Que no lo quiere. No lo quiere. Que no le importa. Y eso es daño moral. Así es. Que no se puede reparar económicamente, sí, con un abrazo y cumpliendo con oportunidad en las fechas que le toquen, que le paguen, que vaya el papá o el proveedor, el obligado a pasar pensión alimenticia, que vaya y cubra. Y si por alguna situación de enfermedad, de huelga, de pandemia, no puede cumplirle a sus hijos, a su hija o al acreedor alimentario, bueno, que vaya y se presente con una disculpa, no vamos a decir que con unas lágrimas, pero con una disculpa y, ¿por qué no?, con un casillero de huevos. ¿Qué más le podría llevar a alguien? Claro. A sus hijos. Creo que fue uno de los puntos, bueno, fue el único punto de Aguascalientes que nos gustó, que estaría súper que lo tomaran en cuenta los demás estados, profe, no me va a dejar mentir, ya que, como comentábamos, reparación de daños, como comentábamos en nuestros programas anteriores, pues no solo es de cubrir la cuota que se le puede decir así, que ellos ejercieron durante su incumplimiento, ¿verdad? Sí. Sino que también los daños, porque así como dicen, que se obtienen a través de eso, como comentábamos, a veces deudas o sacar préstamos que vienen cobrando los intereses, como decíamos, ¿no? Sí, lo dijimos. Entonces estaría súper que también ese pequeño punto que obtuvo Aguascalientes, y no por eso no es importante, lo consideraran. En Chiapas, Exacto. No está considerada la reparación de daños y perjuicios, porque su letra dice eso, que solo para reparar el daño, que pague lo que ya debía. Pero la señora que va a recibir el dinero, que se dejó de pagar de 4, 5, de 6 meses, lo que sea, lo va a recibir junto, pues ese dinero no va a servir para reparar el daño, porque la señora seguramente o los hijos seguramente tuvieron que endeudarse, y entonces el dinero que llega va a servir para pagar el adeudo y los intereses. Exacto. Vayámonos a Coahuila. Coahuila también es de los estados que solo tienen un punto. En este caso, por años de cárcel al incumplidor, no. No. Por multas tampoco. Por multas tampoco. Por reparación de daños tampoco. Por aumentar en algún porcentaje. En este caso, ¿cuál es el ítem del que estamos hablando? ¿Reincidencia? La reincidencia. Tampoco. Tampoco. Tan fácil que sería agregarle en su letra al reincidente, se le incrementará un 50%. ¿No? Ojalá estaría súper. Bueno, hay quienes. En este caso, ¿cómo está? ¿Dónde cree usted que tuvo su puntito? No lo encuentro. Fue en más penasco en la sentencia judicial. ¿Y ahí cuánto tiene? Ahí tiene en una tercera parte. O sea, que si desobedece una sentencia judicial, se incrementará en una tercera parte su sanción. Así es. Tanto penal como económica no, porque no tiene nada. ¿No? No tiene nada. Así que lo tiene que pensar, porque si no, iría totalmente. Sí, es el único
punto que obtuvo el incremento de los años de cárcel en caso de haber una sentencia e incumplirla. Sí, porque dice impondrán de 6 meses a 3 años de prisión y multa y privación de derechos familiares. Sí. A quien, a pesar de tener recursos económicos, abandona a una mujer a la que se ha embarazado, si ésta carece de los recursos necesarios para atender a su alimentación, habitación o salud. Es importante eso. Qué bueno que lo mencionas, porque no todas las legislaciones consideran que a las mujeres embarazadas se les vaya a pasar alguna pensión alimenticia. Así es. Y ahora, ¿cuál es el otro que tiene un solo punto? Ahí terminaríamos Y con Coahuila. con Y de ahí Sonora, que sigue Sonora, siendo. que está en el sótano. Sí. Ahora hablemos de Chiapas. ¿Cómo está Chiapas? Solamente 4 puntos obtuvo Chiapas en este top 10. Así es, profe. Chiapas obtuvo su primer punto, ya que él tiene 4. 4 años de cárcel como media aritmética. Así es, 4 años de cárcel. Ahí obtuvo su primer punto. No considera ninguna multa. Así es, él no considera. Ni la reparación de daño. Exacto. Digamos que hasta ahorita solo tiene un punto. Y para otorgar el perdón, solo se otorgará, ¿en qué casos? Solo haciendo efectivo el pago, ¿no? Así es. El pago pendiente. Sí. Ahí. Pero tenemos una gran ventaja. En este caso estamos hablando de que el Código Penal de Chiapas cuenta con el registro de deudores alimentarios morosos. Y a diferencia de la Ciudad de México, en Chiapas los morosos, los papás guajolotes, los incumplidores de pensión alimenticia, con solo 30 días de incumplir, con solo un mes que adeuden de pensión alimenticia, se le puede mandar a ese registro de deudores alimentarios. Solo se necesita ir con el juez con una promoción y decirle que por favor extienda la orden de registrar a este deudor moroso, porque ya cumplió 30 días. Y ahí su contador va a decirle, sí, aquí está la constancia, aquí está el registro de que no ha pagado. Así es, ahí obtuvo 2 puntos. 2 puntos. Sí. Y en la pensión judicial. Eso. A ver, ¿hay un incremento? Sí. ¿Sí? Del 50%. Hay un incremento del 50% cuando el incumplidor incumple pese a tener una sentencia en su contra, del monto que sea. Así es, profe. Pero si incumplió a pesar de que hay una sentencia, entonces se le debe incrementar el 50%. En 50%. Con ese obtendría otro punto. Estamos hablando de un total de 4 puntos. 4 puntos. Los Así únicos que obtuvo la legislación chiapaneca. Ojalá y en este caso nuestros diputados, nuestras diputadas le echen más ganas, porque Chiapas podría mejorar su legislación en este capítulo de cumplimiento de obligaciones alimentarias si especificara que el delito de incumplimiento se puede perseguir aún sin haber sentencia judicial. Aunque está de manera tácita, es mejor tenerlo explícito, definido, en un inciso, en un párrafo, en un renglón. Y si agregara un concepto específico de reparación de daños que pudiera ser incrementar el monto en un 50% o en un 30%, o bien pagar los adeudos contraídos por el acreedor alimentario, bueno, obtendría un punto más de calificación, pero no lo tiene. Y así es, profe. Y también que nuestros diputados, nuestro Congreso, no exija una sentencia judicial
para perseguir este delito. Con eso podría avanzar también. Obviamente que para que el hombre o el deudor alimentario se le otorgue el perdón, bueno, no solo se le exija el pago de las pensiones atrasadas, ¿no? Sino que haya reparación de daños y perjuicios. Con eso, újale. Sí. Y finalmente, Mejoraría estaría bastante. muy bien que penalizara la reincidencia, que se le impusiera un porcentaje más o bien con otra sanción, tal vez multas. En fin, son recomendaciones que se les está haciendo a los diputados y las diputadas de Chiapas para que revisen nuestro Código Penal. Tenemos puntos a nuestro favor muy interesantes, pero nos hacen falta otros más relevantes, la verdad, para mejorar. Sí. No le pusieron nada a las multas. Así es. No le pusieron nada a la reparación de daños. Así que hay trabajo. Tienen trabajo las diputadas y los diputados. Y ojalá nuestro auditorio, en este caso, nos ayude a hacer llegar este podcast a las diputadas y los diputados de Chiapas y también a los de Sonora. Sí, a los sí, que obtuvieron un solo punto. La verdad, estaría muy importante, ya que no es solo para nosotros. No, nosotros, ¿en qué me refiero? A usted y a su servidora, es para todos nosotros, para mejorar, para tener, ahora sí que, te puedo decir, más respaldo, Sí. ¿no? Hablo como mujer, nos hagamos escuchar un poco más para que también mejoremos, no quedemos tanto en el abandono, porque ahorita tenemos un 4, nos viene ganando la Ciudad de México. El Estado de México. ¿Y qué piensan? Ahora sí que, audiencia, si con el tiempo, si nosotros no hacemos nada, llegáramos como Sonora, quedáramos como Sonora, ¿qué nos espera? Así que, de corazón, les digo que nos apoyen a que esto se escuche, a que puedan llegar a nuestros delegados para que mejoren. Para que pongan a trabajar a sus asesores, porque ahí tienen una larga cauda de asesores. No sabemos en qué los asesoran, no sabemos si solo para cargar las maletas, si solo para responder sus redes sociales, que trabajen arrastrando el lápiz o tundiendo el teclado de su computadora para generar iniciativas de reforma del Código Penal de estos estados que tienen bajas calificaciones. Entonces, ayúdenos a compartir. Esa es la petición. Dejen, como dice Leide, un comentario. También déjenle una reacción, un pulgar hacia arriba. No les cuesta nada y en cambio sí promovemos a que haya mayor justicia. Así que con esto vayamos terminando con esta petición de que nos ayuden a compartir este podcast y así vayamos generando mayor conciencia, mayor justicia y que en este caso los acreedores alimentarios no queden en estado de indefensión. Enfoque F, un espacio con perspectiva de género.